¿Usas la reacción individual habitualmente? Seguramente tu respuesta es no, algo que es raro, ¿verdad? Sabemos que es una herramienta potente que nos muestra qué hay detrás de los valores de reactividad de los ítems de la matriz, pero no sabemos cómo aprovecharla. Y esto principalmente se debe a la confusión que genera la interpretación de sus variables. Esto hace que sea una herramienta poco utilizada. En este vídeo vamos a ver lo que para mí es la forma de eliminar todas estas dudas y, ¿por qué no?, hacer más uso de esta potente herramienta. La potencia de la reacción individual reside en las variables que nos ofrece y también en nuestra capacidad de interpretarlas. Esto a veces se nos hace un poco cuesta arriba: resonancia, coherencia, reactividad. Si no estamos habituados a estos conceptos, pues estas variables pueden parecernos confusas. Por eso en este vídeo, en lugar de centrarnos en la interpretación de las variables, nos vamos a focalizar en algunos de los escenarios más comunes que puedes encontrarte y en su interpretación más práctica, para que te sea fácil luego familiarizarte con ellas. Si estás un poco perdido y no tienes claro qué es la reacción individual y la interpretación o el significado de sus variables, no te preocupes. Te voy a dejar en la cajetilla de descripción un link a un vídeo donde descubrimos todo esto en detalle. Te sugiero que le eches un ojo. Ahora sí, veamos algunos escenarios que podemos encontrarnos. El primer escenario es que la reactividad total sea alta, por ejemplo un 100, y la reactividad alérgica sea muy baja, por ejemplo 20. La diferencia entre estos dos es 80. Imagínate que además la resonancia es 100. En este caso, el campo lo que está es reaccionando con clara necesidad a este patrón. Si se trata de un nutriente o fitoterapia, podemos recomendar que lo consuma. Segundo escenario: reactividad alta de 80, reactividad alérgica más alta aún de 110, la diferencia menos 30, con una resonancia de 90. Aquí el campo reacciona claramente al patrón, pero inmediatamente después el patrón es rechazado. Está claro que en este caso no debemos recomendar el consumo de esta sustancia. Sin embargo, fíjate que la señal ha generado resonancia. Por lo tanto, en este caso haremos un zap del patrón y, aunque no vamos a recomendar su consumo, sí podemos cargar el zap en agua y, si el ítem es importante en el cuadro, pues recetarlo al paciente para que lo consuma. El tercer escenario: que nos encontremos una reactividad total de 40 y una reactividad alérgica de 20, los dos valores bajos. La intensidad de la primera reacción ya vemos que es muy baja, de 40, prácticamente no ha reaccionado el campo al ítem. Una de las causas de que esto ocurra puede ser pues que haya un exceso de toxicidad, y además otro puede ser que el campo esté ya saturado de estímulos. En este caso no vamos a hacer nada con el ítem, ni siquiera zap, porque vamos a saturar más el campo y además no conseguiremos nada. Podría mostrarte algunos escenarios más, pero mejor vamos a pasar a un ejemplo. Vamos a hacer la reactividad, por ejemplo, al gluten, que veo que aparece aquí muy reactivo. Lo vamos a arrastrar a la bandeja amarilla y hacemos la reacción individual. Vamos a ver qué resultados son los que nos ofrece este patrón. Vemos que la respuesta que ha dado al ítem del gluten, fíjate, primero en la reactividad total ha reaccionado 59, o sea, poco. Y luego la reactividad alérgica es mayor. Luego, además, el ítem es rechazado. La diferencia es menos 7, como te he dicho antes, que si era negativa ya sabemos que es rechazado. En este caso, como el nivel de reactividad total es tan bajo, pues el valor, aunque sea bajo, la diferencia que sea en baja, nos indica que hay gran rechazo. Pero luego hay una resonancia de 90. Entonces quiere decir que no ha habido una respuesta fuerte al ítem, pero además que no ha habido fuerte, ha sido rechazado. Sin embargo, ha quedado resonando con cierta intensidad durante ese tiempo. ¿Qué nos indica? Pues que el ítem es alérgico o es tóxico, ¿no? Pero que necesita ser equilibrado. O sea que este sería un ejemplo típico como el que he puesto antes. Podemos perfectamente hacer un zap y cargar esa información en agua y dársela a tomar al paciente. Aquí tenemos una herramienta muy interesante, que es la de interpretar resultado. Vamos a ver cómo el sistema interpreta esto. Dice: usa tratamiento corto energético zap de 3 minutos y prescribe el ítem con un zap. O sea, prescribirte no quiere decir que tú le des el gluten, sino que le des el patrón del zap. Dice: usa tratamiento corto energético de 3 segundos, prescripción del homeopático del ítem para uso en casa, evita el uso puro. Sistema tóxico en paciente y reactividad baja. Luego nos da unos consejos, nos dice: trabaja esto con terapia energética, con autofocus,
tiene conexión emocional, la respuesta a este patrón. El azufre sería un buen complemento para trabajarlo. También habría que trabajar el ADN. Y luego nos indica un homeopático como la pulsatilla y un patrón emocional, que es la frustración. Espero que esta información te haya sido de utilidad y contribuya a que hagas uso más frecuente de esta maravillosa herramienta que te ofrece tu sistema. Un saludo y hasta la próxima.